COSAPI. Entiendo que este diplomado persigue mejorar nuestra capacidad para diseñar hospitales. Comentábamos hace un momento que en realidad ya yo llevo cerca de 30 años trabajando en la empresa y 20 dirigiendo proyectos de diferente naturaleza. En los últimos 3 años he dirigido estos 2 hospitales que se han mencionado. Creo, en base también a los alumnos que están en este diplomado, que parte de las experiencias que les voy a comentar apuntarán, además de ver el tema hospitalario, a cómo deberíamos hacer una buena ingeniería y cómo es que, con algunas cifras, podemos ver la importancia que tiene y el impacto que tiene desarrollar buena ingeniería en cualquier proyecto. Bueno, una breve presentación de COSAPI. Nosotros somos una empresa que ya pasó los 50 años de formación. Contamos con 1.100 empleados, 535.300 trabajadores y bueno, tenemos 22 millones de horas hombre al año. Por supuesto, a nivel de toda la empresa. Rápidamente vamos a pasar esto, porque queríamos presentar a la empresa. Tenemos unidades de negocio de ingeniería y proyectos, hacemos ingeniería, infraestructura, plantas industriales, edificaciones y tenemos también proyectos fuera del país. En todos estos mercados, petróleo, industria minera, transporte y edificaciones. Contamos con certificación ISO 9001, que es importante para también tener procedimientos certificados y poder asegurar el producto, ¿no? Contamos con también certificaciones en salud, seguridad, medio ambiente, cosas que aplicamos en los proyectos, programas de seguridad, salud y medio ambiente con las comunidades. Hemos estado en INCA, por ejemplo, y ha habido que hacer un desarrollo con las comunidades porque, como ustedes saben, el tema de mano de obra es un tema muy crítico hoy en día, ¿no? Responsabilidad social. Nuestro volumen de facturación, pueden ver ustedes que del 2007 al 2012 ha ido de 68 millones a 375 millones el año pasado. En edificaciones ustedes pueden ver también que había un crecimiento de 7.9 millones a 68 millones el año pasado. Pero ya en esos proyectos habíamos algunos que habían comenzado en 2010. También brevemente vemos que entre las edificaciones que tenemos en los últimos años hemos tenido experiencia y servicios de preconstrucción, desarrollo de ingeniería, gerencia de proyectos, EPC, TCM, trabajos en concurso oferta, de construcción, etc. Estas son las obras principales en el área de edificaciones, tanto a nivel de hospitales, centros comerciales, colegios, edificios en general, aeropuertos, supermercados. Algunas vistas, por ejemplo, fuimos constructores del primer centro comercial que se hizo en el Perú, que es el Lobby Plaza. Me tocó también estar en ese proyecto. Luego remodelamos el Hotel Country. Proyectos emblemáticos, hicimos el Interbano, también yo fui gerente de proyecto de ese edificio. El aeropuerto internacional en la primera y segunda etapa, ¿no? El Banco de Crédito y Banco Continental, ¿no? Hicimos hace un par de años. El Estadio Nacional, entre las obras últimas. Colegios emblemáticos, el Alfonso Ugarte entre ellos. Y bueno, entramos al área de salud, ¿no? Teniendo ya una experiencia antigua de haber trabajado desde el Hospital Regional de Huancayo hasta finalmente en los últimos años el Hospital Regional de Ica, que también es emblemático, y actualmente ya en proceso de entrega de 2 edificaciones en el Hospital Almenara, también emblemático, ¿no? Importante. En el caso del Hospital Regional de Ica, podemos ver que fue un proyecto de 11 edificios, 204 camas, que es un dato importante para estimar de qué edificación estamos hablando, estacionamientos y helipuerto. Bueno, ahí pueden ver la foto de la maqueta. Bueno, la maqueta que se presentó, Natal Cucoa fue el proyectista, y luego ya en la siguiente vista pueden ver el edificio terminado, ¿no? Eso ya es la obra terminada. En una siguiente vista podemos verlo el día que se hizo la entrega de obras, ¿no? Al final de
gobierno del doctor Alan García. Actualmente ya este edificio se encuentra operando. Tiene 11 sectores. Podemos pasar. Les muestro estos sectores porque ya desde ahí es conveniente que comencemos a hacer una planificación de la ingeniería. Una mala costumbre, personalmente creo que existe en nuestro medio, es que la ingeniería se codifica por la especialidad y un número correlativo. Los planos son E1, E2, E3, E4, la arquitectura es A1, A2, A3, las instalaciones sanitarias igualmente. Nosotros hemos hecho el aeropuerto. En el aeropuerto internacional, en la primera etapa, se manejaron alrededor de 20.000 planos, fuera de los otros documentos que forman parte del expediente técnico. Imagínense codificar de esa manera un proyecto de esa naturaleza. Los hospitales mismos, ¿cuántos planos tiene un hospital? Y los codificamos de esa manera. Nos ha tocado ver por esa forma de trabajar que han presentado muchos errores en la etapa de compatibilización y en la etapa de revisión de los proyectos y por supuesto en la etapa de construcción. Entonces, es importante que desde el momento que desarrollamos ingeniería apliquemos una codificación que nos permita identificar en el código el sector al que se está refiriendo esa ingeniería. Después vamos a ver la importancia que tiene eso para definir paquetes de trabajo, para establecer la forma de construcción y cómo eso va a tener un impacto directo en la construcción, ¿no? Quería también, pasamos eso porque ya vi que estamos pasando un poquito tarde. Cada sector tiene, paremos en uno para ver, ¿no? El sector D, por ejemplo, tiene sector A tenía consulta externa, 3 pisos, de edificio de 3 pisos, el azulito que está abajo, consulta externa y la parte de administración en el tercer piso. Sector B, consulta externa, hospitalación obstétrica, hospitalación de pediatría y ginecología. Seguimos. Sector C, donde está, digamos, la parte central, ¿no? De unidades de cuidados intensivos, hospitalización, medicina y la parte relacionada con la charla anterior, donde está referido a diagnóstico, imágenes, etc. El sector D, centro quirúrgico, ¿no? Y centro de esterilización, hospitalización y cirugía, muy importante. Y todo esto son anécdotas porque cuando inauguramos o entregamos esa primera parte de la obra, el ministro nos pidió tener inaugurada o terminada la parte de cirugía, que implica pues tener todo el corazón del hospital está ahí, ¿no? Y eso significaba adelantar mucho la construcción que todavía estaba en proceso. Luego, sectores de apoyo como lavandería, nutrición, áreas para el personal y áreas para residuos. Y en los últimos sectores ya teníamos medicina física, el auditorio, biblioteca, cafetería y en el segundo piso del sector I, la residencia médica, que es algo que, por ejemplo, con justa razón pienso, el personal del hospital solicita siempre, ¿no? Sectores J y K, donde estaban otras áreas de servicio. Y hay detalles, ¿no? Por ejemplo, para el grupo electrógeno, les dejo una inquietud, ¿no? Piensen cómo se tiene que probar el grupo electrógeno y cuál debe ser el nivel de ruido que debe manejarse. Les digo esto porque hay uno de los defectos también que he notado y que hemos tenido como parte de nuestro desarrollo, es que no estamos acostumbrados a leer reglamentos, no estamos acostumbrados a leer normas y muchas veces se habla en función a lo que se escucha y no nos preocupamos de revisar el origen de esos comentarios. Un caso es el grupo electrógeno, le dejo ese título para que vean ustedes, mi correo también lo van a ver después y si a alguien le interesa el tema lo podemos conversar. Hemos tenido una discusión muy larga para el caso de olvidar a Menara, donde tuvimos que demostrarle a nuestra supervisión y al cliente mismo cómo es que se tenía que probar ese grupo electrógeno. Se pedía, por ejemplo, que sea 50 decibeles. No sé si ustedes tienen idea de cuánto es 50 decibeles. ¿Cuánto creen que tenemos en este momento? 60 decibeles, más o menos. ¿Cómo podemos pretender un grupo electrógeno, así esté aislado, que también no de 60 decibeles?
50 decibeles. Y se ha comentado en ese momento de que la Organización Mundial de la Salud exigía eso, etcétera, etcétera, y una ordenanza municipal también. Investiguen un poco y, como les digo, si tiene alguien una consulta al respecto, me la puede hacer y con gusto se la puedo ilustrar con mayor detalle, ¿no? Pero el mensaje es: leamos, porque esa es la única forma de poder diseñar correctamente. Detalles que tenemos que tener, conversar con el ingeniero también sobre cómo debe haber una metodología para desarrollar una ingeniería. Y en este caso, el WBS, que es una estructura de composición del trabajo, que pasa por organizar el proyecto de la manera en que les he mostrado antes, permite que se puedan codificar los documentos, se pueda agrupar y definir paquetes de trabajo, verificar el alcance total del trabajo. Muchas veces hacemos la ingeniería general, pero no detallamos, por ejemplo, cómo van a ser las obras exteriores, cómo van a ser las instalaciones temporales que deben formar parte del proyecto para poder ejecutar, etcétera, distribución y para incluso preparar finalmente los documentos de cierre. Si tenemos tiempo podemos pasar a cada uno de los. Pasamos más. ¿Qué sistemas tuvimos en Inca? Tuvimos oxígeno medicinal, óxido nitroso, aire comprimido medicinal, vacío, sistema de combustible. Todo esto se tiene que instalar y para todo eso tiene que haber protocolos de prueba. No sé si ustedes saben, pero ya el sistema de óxido nitroso no se utiliza. No sé si ustedes están al tanto de eso, ¿no? El óxido nitroso es el que se utiliza para anestesiar. Y mientras la técnica lo hemos puesto y en la plenaria lo teníamos también previsto, nos ha llegado la orden de que lo reviremos. Hemos dicho que no se concluya, no se ponga, a pesar de que estaba dentro del alcance. También es bueno que ustedes, de repente en las clases de teoría, les van a explicar por qué podría no necesitarse. Nosotros nos hemos quedado con la duda, es más, quisimos ponerlo, porque actualmente el hospital cuenta con ese sistema, pero la entidad no quiso. Bueno, tenemos el sistema de vapor, sistema de ohmos, etc. Todo esto se tuvo en el Hospital Regional de Ica. Pasamos. No sé bien, pero más o menos son 36 paquetes de trabajo. ¿Qué es un paquete de trabajo? Por ejemplo, es trabajar la jardinería, el sistema de agua contra incendio, las tuberías y válvulas de cobre. Más o menos, ustedes tengan idea de que en el presupuesto de un hospital, y casi de cualquier edificación, casi el 40% o 50% de ese equipamiento. Y si nosotros no compramos bien ese equipamiento, no lo programamos, no lo analizamos para que venga al proyecto, eso puede ser más impactante que, por ejemplo, la mano de obra. La mano de obra en un proyecto más o menos está en un 30% de la inversión. Si nosotros no tenemos cuidado en pedir adecuadamente ascensores, por ejemplo, y para comprar ascensores, imagínense cuánto es el tiempo de suministro de un ascensor. ¿Alguien tiene idea? 6 a 8 meses. 6 a 8 meses. Es lo que nos ofrecen, ¿no? Generalmente se demora un poquito más. Pero 6 a 8 meses, ¿desde cuándo? ¿De la hora de compra? No. Desde que se aprueban los planos. Y para que se aprueben los planos, tiene que haber una ingeniería totalmente terminada. Tiene que estar definido, ¿no? Las jamas, el cielo raso, el piso, la botonera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que en las especificaciones los proyectistas dejan de precisar, ¿no? Y ya seleccionar a una empresa para que nos suministre ese equipo nos puede tomar de 1 a 2 meses para que llegue la orden de compra. Una vez que llega la orden de compra, porque se trabaja con un expediente técnico, comienza esto. O sea, pueden haber 3 meses muertos si es que nosotros no atendemos con una buena ingeniería ese solo suministro. Lo mismo va a pasar con los otros proyectos, con las otras partes. En este caso, esos paquetes estimados que eran de 30 millones de soles, y como vieron en la presentación, este proyecto fue de 70 millones. O sea, casi el 45% eran estos paquetes. Y como decimos, el elefante puede estar caminando acá. O sea, la caída de un proyecto puede deberse a eso. Y no necesariamente
necesariamente a la mano de obra o a los materiales de la obra gruesa o el casco, porque muchas veces decimos la obra está bien porque ya el casco se está terminando. Eso no es un buen, digamos, un buen signo. En base a esa experiencia, nosotros estamos aplicando en nuestra organización un concepto que le hemos llamado más. ¿Qué significa ese concepto? Agregar valor a las inversiones de nuestros clientes. Pretendemos, ¿no?, que innovando, desarrollando soluciones con enfoques audaces, se puedan optimizar costos, cumplir los plazos y los alcances y las expectativas. Fíjense, en el caso de la Almenara, y esto es algo que tiene que pasar por cambiar nuestros esquemas. En el caso de la Almenara hicimos el proyecto, creo que la mayoría de los presentes son arquitectos. Hay que conocer al arquitecto Miguel Rodrigo Mazuré, no sé si un arquitecto de los más importantes que hay en nuestro medio. Entre los proyectos más importantes que hizo está el Banco de la Nación, el que está en Javier Prado. Ese proyecto se hizo sin columnas y nosotros pretendimos hacer, él tiene un sistema de identidades que permite prescindir de columnas, y eso pues es carnecita para los arquitectos y para cualquier edificación, porque nos permite hacer distribución, etcétera, sin la limitación de las columnas, ¿no? Lamentablemente la entidad no lo aceptó, a pesar de que le llevamos confirmaciones de los mejores estudios de estructura, como son Gallego Casabón, Antonio Blanco, etcétera, Julio Rivera Feijó, por costumbre, porque no estaban acostumbrados a realizar estructuralmente un edificio con identidades, y lo que trabajan normalmente son los aporticados, ¿no? En fin, son las cosas que tenemos que ir considerando para poder desarrollar mejor un proyecto. En esa integración de valor, en la parte de arriba podemos ver que hay algunas técnicas que son importantes que ustedes también como diseñadores tengan. Por ejemplo, es importante que tengan un manual de gestión. A pesar de que todo el mundo dice yo sé diseñar, muchas veces no se tiene una metodología para hacer diseño. Por ejemplo, pregúntense cuántas veces al iniciar un diseño ustedes definen cuáles van a ser los entregables. Llamémoslo de otra manera, cuántos planos, qué tipo de planos, cuántos estudios, cuántas memorias, qué contenido va a tener la memoria. Van a ver cómo en la historia se copian los expedientes. Uno a otro se van copiando y nosotros vamos encontrando, hasta hemos encontrado en algunos proyectos que fuimos tercerizando, nombres de proyectos antiguos, ¿no? En los colegios también, ¿no? Etcétera. Es importante meter ingeniería, valor, constructabilidad, pensar al momento que estamos diseñando cómo se va a construir, qué disponibilidad de materiales hay en la zona donde se va a hacer determinada construcción, para poder determinar y definir eso como un diseño. Y el Lean Construction, que seguramente también ustedes deben haber oído mencionar, ¿no? Cómo es que debemos eliminar todo aquello que no contribuye al desarrollo del proyecto. Como herramientas, tecnologías de información y comunicación. Parece raro, ¿no? Tecnología, vamos a ilustrar más adelante lo importante que es el proceso de revisión del proyecto. ¿Cuánto se demora la entidad para aprobarnos los proyectos? ¿Y por qué? Eso debe ser facilitado de una manera importante, con documentos debidamente presentados. Creemos nosotros que los que van a realizar tienen que encontrar errores, cuando lo que nosotros tenemos que pensar es que tenemos que presentar cosas que no tengan errores para que a su vez esos procesos no se prolonguen. Basta que nos encuentren una u otra cosa, somos testigos. Soy testigo de cómo muchas veces se devuelven expedientes completos y no hay cómo justificar, no recibirlos. El BIM es otra de las... dentro del BIM está el Revit, no sé si han trabajado con Revit. El Almenara nosotros lo hemos diseñado con Revit. Lamentablemente no en su potencial total, porque justamente los especialistas no contribuyeron en la construcción del modelo para la etapa más importante, que es identificar incompatibilidades, ¿no? y detectar esas incompatibilidades. Tenemos control de proyectos y finalmente manuales de calidad y seguridad como herramientas. Estas son cosas que toda empresa, creo yo, que desarrolla proyectos debería, atender y comenzar con
comenzar y seguramente en 1, 2, 3 años logra tener algo que viene a ser un activo para la empresa. Trabajamos de manera integral. ¿Qué quiere decir trabajar de manera integral? Conceptualizar el proyecto y pensar desde ese momento hasta cómo va a operar y cómo va a ser su mantenimiento. Pasando por tener buenos criterios de diseño, una preconstrucción adecuada, un diseño detallado, implementación de documentos, la licitación y la construcción, y finalmente pues, la operación y mantenimiento. O sea, en todo eso tenemos que pensar. Cada documento que vamos a sacar de la ingeniería nos debe facilitar eso, ¿no? El Hospital Regional de Ica, como pueden ver ahí, no, fue un proyecto en 28.000 metros cuadrados de obras exteriores, en un terreno de 39.000 metros cuadrados. Este hospital fue el que se cayó en el año 2007 y en un principio se empezó a hacer en la mitad del terreno el nuevo hospital, pero después se incorporó al expediente todo el terreno. El proyecto fue más o menos 76 millones de soles, ¿no? Luego, le mencioné el hospital, ya con toda esa experiencia, cogimos el hospital Almenar. No sé si también están al tanto de lo que es la modalidad concurso-oferta. La modalidad concurso-oferta implica, es un EPC, una ingeniería, procura y construcción. Y tiene la singularidad que es a suma alzada. Cuando por definición un suma alzada debe aplicarse cuando se tiene todo un expediente completo, ¿no es cierto? Para poder hacer metrados, para poder definir especificaciones. En el caso del concurso oferta que está dentro de la ley de contrataciones y en el reglamento, parte del entregable es el expediente técnico. Y bueno, se tiene que trabajar con suma alzada. Pueden ver ustedes todo, ¿no? Hay unos datos importantes. En este caso, un concurso oferta, fíjense, inicialmente el proyecto era de 23.000 metros cuadrados. O sea, estamos hablando de 14.648 metros cuadrados en consulta externa, 9.000 metros cuadrados en emergencia, que es un total de 23.000 metros cuadrados. Sin embargo, al terminar el expediente, tuvimos que incrementar 1.000 metros cuadrados en consulta externa y 926, casi 2.000 metros cuadrados. En un suma alzada, ¿qué significaría eso? ¿Quién paga esos 2.000 metros cuadrados? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es más o menos el orden del metro cuadrado de construcción de un hospital? $1.600 el metro cuadrado, sí, por eso, por 2.000 metros cuadrados, ¿cuánto es eso? 3.200.000. En soles, estamos hablando de 8 millones de soles. En un proyecto como pueden ver ahí, de 70 millones de soles, un margen razonable puede ser 7 millones, 10%, ¿correcto? Nosotros no adecuamos nuestro proyecto desde el principio para poder precisar las condiciones de su desarrollo, estaríamos perdiendo ya sin haber construido, solamente con el expediente técnico. ¿Qué hay que hacer en un suma alzada? Recomendación: fijen algún parámetro. En este caso nosotros, vía las consultas, por eso también tenemos que acostumbrarnos a hacer buenas consultas y guardar esas consultas, conseguimos que la entidad nos apruebe en su momento que el programa arquitectónico y los términos de referencia iban a ser la base de referencia. De tal manera que cualquier variación a esos parámetros podría generar un adicional o un incremento o cambio de alcance, ¿no? Fue la base para eso. Pueden ver ahí que también se incrementó un montacarga en el edificio de consulta externa y un ascensor montacama en emergencia. O sea, todo eso fue incorporado sin que sea un adicional y sin que se perjudique el contratista y que la ingeniería pueda desarrollarse adecuadamente. Pero ¿cómo se puede lograr eso? En la medida en que la ingeniería se hace de manera ordenada, se cumplen con hacer reuniones en que participen todos los involucrados y se hagan actas, y en esas actas se aprueben estos acuerdos. Por ejemplo, ¿de dónde salió la montacama de emergencia? Porque la entidad, los especialistas dijeron: ¿qué pasa? Hay un solo ascensor. ¿Qué pasa si ese ascensor entra en mantenimiento o se malogra?
cómo llevamos a los enfermos o a los pacientes de un piso a otro. Tiene que haber otro. O sea, se generó una necesidad que no estaba en los términos de referencia del estudio de preinversión. Eso debidamente documentado se convirtió en un cambio en el proyecto que después, en base a que está bien sustentado, se logró reconocer. ¿Sí? Esa es la lista del hospital, está entre Aptao y García Naranjo, es un edificio de 6 pisos, y esta es la nueva emergencia que está entre Cancayo y Aptao, o sea, está en diagonal. Pueden ir a ver. Fíjense que aquí hago una reflexión. El orden de una ingeniería más o menos está en un 5% y un 10%, que diría una muy buena ingeniería, también dependiendo de cuál es el alcance que nos podemos derivar. Eso es una realidad, es un patrón, es un parámetro. Sin embargo, muchas veces los proyectos están saliendo dedicando a la ingeniería solamente un 3 o 4%. Eso genera ¿qué cosa? Que primero los proyectistas no trabajen en buenas condiciones, subcontraten, hagan varios proyectos a la vez y la calidad del producto, del entregable, baja. ¿Cómo le podemos exigir a un proyectista que haga un buen proyecto si del saque el presupuesto que le estamos dedicando a eso lo estamos poniendo abajo? Y eso es un error tremendo. Y van a ver que las entidades no entienden que deben darle mayor apoyo a la ingeniería, porque como van a ver, sigue la siguiente, una buena ingeniería nos puede hacer ahorros de orden del 15 a 20%. ¿Por qué? Analicen nomás por historia cuánto vienen a ser los adicionales en un proyecto, normalmente. Llegan al 15 y no pasan del 15 porque si no, no vamos a Contraloría. Pero la realidad es que se termina incrementando el proyecto en un 15% porque en gran medida la ingeniería no estuvo completa, la ingeniería generó adicionales, dependiendo de la modalidad, ¿no? Si estoy en una construcción o estoy en un concurso oferta, vamos a ver quién es el que paga esa diferencia. Pero que va a haber si la ingeniería no se da. Piénselo también ustedes y vean qué pasa en su proyecto. Podemos entonces obtener, ¿no?, incrementando nuestra ingeniería, fácilmente un 15% nuestra mejora en la construcción. Entonces, decía, hagamos una reflexión. ¿Qué pasaría si nosotros invertimos y doblamos lo que costaría la ingeniería normal en un proyecto? 4%, decidimos como empresa invertir el 4%, o sea, mejor dicho, perder en la ingeniería y ganar en la construcción. Eso hemos hecho en la Almenara. El presupuesto de la Almenara fue más o menos de 2.300.000, por ahí está la ficha, vamos a ver. Hemos invertido 50% más en la ingeniería, cerca de 1,5 millones de soles más, que en teoría dirían, están locos, porque ¿quién va a pagar eso? Pero eso nos ha permitido no incurrir en errores en la construcción, a pesar de que sí hemos incurrido en muchos de ellos. No hay ingeniería perfecta, pero hemos evitado algo que nos podía llevar a una pérdida, porque en este caso es un concurso oferta, o sea, el proyectista, el constructor es responsable también del proyecto, o sea, no hay a donde golpear la cara para pedir adicionales o gestionar algún reconocimiento. Por ello es que para hacer una buena ingeniería hay que tener mucho cuidado en estas 3 etapas: en el desarrollo, en la revisión y en la ejecución de la obra. En la etapa de desarrollo, la siguiente por favor, debemos revisar las bases, términos de referencia, factibilidad, expediente y licitación. Acostumbremos a nuestros proyectistas a revisar esos documentos. Muchos proyectistas dicen, no, este debe ser igual que el del niño, este debe ser igual que el de Socorro de Ica, o este debe ser igual al de la Merced, y no revisan. Cada proyecto tiene sus peculiaridades. Cada proyecto tiene sus peculiaridades. Poner criterios, aplicar sentido común para el desarrollo para el momento de seleccionar a nuestros especialistas. No me interesa que el proyectista sea pues una estrella, me interesa que tenga conocimientos, experiencia, pero sobre
sentido común, criterio, responsabilidad, cumplimiento, compromiso e identificación. ¿Por qué les digo? Corretear a los especialistas cuando tenemos que entregar es dificilísimo. ¿Cómo podemos nosotros? Nosotros hemos tenido en nuestra lista a quienes realmente hacían los proyectos, que eran los cadistas, ¿no? Los proyectistas que vivían en Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, y teníamos sus direcciones porque teníamos que llevarlos a ellos, a nuestra central, para que ahí desarrollen y podamos cumplir con los plazos. ¿Por qué? Porque el especialista estaba ocupado en otro proyecto. ¿Cómo podemos nosotros neutralizar esa cuestión? Vamos a ver por qué incluso se fue eso incrementando como problema. Desarrollamos ingeniería de valor, consultabilidad, una buena administración de contratos, contratar con los especialistas y participar con proveedores aliados. Tampoco se trata de descubrir la pólvora. O sea, si nosotros sabemos que hemos hecho varios hospitales con una determinada empresa, fíjense, les hablaba del ascensor. El ascensor hay que plantearlo y conceptualizarlo desde que estamos diseñando el ducto. Entonces, va a depender muchas veces de la marca, del tipo de ascensor que nosotros ya querramos incorporar, para que eso se pueda hacer de una manera óptima al momento de incorporarlo en el diseño. Luego, en la etapa de construcción, ¿no? Ya en la siguiente etapa, estaba en la revisión, disculpa. Formalizar los plazos. Revisen sus términos de referencia y vean cuál es el plazo que se comprometen las entidades para revisar lo que nosotros entregamos. Y van a encontrar que no se estimula. Se pueden tomar el tiempo que quieran. En los expedientes que he revisado pasa eso. Por eso es que en las consultas hemos tenido que precisar, en base a nuestra experiencia en proyectos desarrollados como el aeropuerto, que la entidad del cliente en general debe verse involucrado, comprometiéndose con plazos de revisión. Vamos a ver en un caso que lo voy a mostrar el impacto que tiene esto. Bueno, nosotros tenemos ingeniería interna, que es el apoyo de la ingeniería COSAPI. Participa en la ingeniería gente de construcción. Es importantísimo. Gente de construcción tiene que estar mirando el proyecto. Por ejemplo, hoy día hay escasez de mano de obra. Antiguamente, porque yo soy casi de la tercera edad, y veo y me acuerdo cuando en las construcciones habían obreros en la puerta. Yo te decía, necesito carpinteros. Y iban a carpinteros, ahora busquen carpinteros, busquen fierreros, busquen enchapadores. No hay, porque hay una demanda tremenda de mano de obra. En la parte de la consultabilidad, en nuestro caso, fue utilizar prelosas. No hicimos un paseo convencional de losas. ¿Para qué? Para usar más equipo que mano de obra. Y para eso se tiene que partir del diseño. Estábamos en el corazón de la Victoria, con el Sindicato de Construcción Civil a unas cuadras. El tema de mano de obra es delicado y hay que considerar. Bueno, un buen registro de control, un correcto control documentario que pasa por la codificación que les he mencionado, una buena revisión de metrados. ¿Quién hace buenos metrados? Nosotros hemos encontrado hospitales diferentes con los mismos metrados. Se lo digo, y si alguien no me cree, se lo puedo mostrar. En todos sistemas especiales, un hospital A igualito que un hospital B. Ambos desarrollan ni siquiera con la misma empresa. Se copian. Compatibilización de especialidades es fundamental. Y para eso justamente hay estas herramientas que menciono, como el caso del REC. Hasta el desarrollo de la ingeniería, utilizando todas las capas que nos da el AutoCAD. Nosotros, por obligación, hacemos una escuelita con nuestros proyectistas y le decimos cómo trabajar con las capas. De tal manera que cuando se hace algún cambio, cambiamos la capa de arquitectura y rápidamente las otras especialidades pueden identificar dónde se ha producido el cambio y adecuar su proyecto, parte de su proyecto a ese tema. En la ejecución de la obra, obviamente tenemos que implementar una oficina técnica potente, por lo menos al principio, porque a pesar de que nosotros hayamos hecho nosotros mismos el proyecto, hemos tenido que revisar nosotros mismos el proyecto para poder construirlo. Fundamental.
apoyo del área de ingeniería de COSAPI también en esa etapa, verificar el cumplimiento de los términos de referencia equivalente. ¿Por qué? Porque sucede que después vienen las comisiones de recepción con sus términos de referencia y detectan que algo no se está cumpliendo. ¿Pero por qué lo van a detectar un año o año y medio después que se ha construido, o sea, que se ha comenzado la construcción, cuando desde el principio nosotros tenemos que hacer esa revisión? Es inversión, no es gasto. Seguir revisando metrados y seguir compatibilizando especialidades. Más adelante. ¿Qué lecciones aprendidas aplicamos? Por ejemplo, utilizamos al personal al desarrollo de la compatibilización. A pesar de que habíamos hecho nosotros mismos el proyecto, Salvo Revit, retroalimentamos del staff asignado en ICA. O sea, todo el personal de ICA participó, dándonos lineamientos para el desarrollo de la ingeniería del almenado. Coordinamos con el evaluador final también para poder desarrollar una buena ingeniería y teníamos en tiempo real una interacción con los especialistas. Como le digo, los teníamos ubicados. Hasta parece que tuvieran un número de teléfono interno, porque a veces uno trata de ubicar a un especialista, no lo ubica, habla con otro y entre ellos sí se ubica. Los teléfonos celulares no contestan, etc. Toda esa red de información la tenemos que tener para poder desarrollar un buen proyecto. Siguiente, por favor. ¿Qué impactos tuvimos? Mejoras en el desarrollo de las especialidades, se reduce el riesgo de indefiniciones. En los procesos constructivos se diseñaron muros de drywall en la zona. Por ejemplo, usamos drywall para hacer como una doble pared, de tal manera que no tuviéramos que picar y no tuviéramos que esperar las instalaciones para poder después cerrar. Elementos modulados, tanto arquitectónicos como civiles. El cofrado estuvo diseñado para manejarlo con grúa. El muro cortina, de acuerdo al costo, porque a veces los arquitectos vuelan con muro cortina, lo quieren de colores a veces especiales. Ustedes saben que el color es más precio, ¿no? Dependiendo del color también. Reducción de merma en la fabricación de elementos tales como cercoperimétricos, mobiliario. Se utilizaron elementos prefabricados como el caso de las prelosas. Se contó con información de diseño en forma oportuna para tomar decisiones, registro y control de cambios. Es otra cosa. Todo el expediente de el Hospital Regional de ICA, ¿saben cuántos documentos tenía más o menos? 26.000. Y se lo digo porque yo tuve que firmar. De acuerdo a la ley de contrataciones, se tiene que trabajar con expedientes firmados. Más o menos 26.000. Esos 26.000 documentos entran en un USB de 4G. ¿Por qué no tenerlo? ¿Por qué no acostumbramos a trabajar con expedientes que sean los que están aprobados para construcción, firmados, sellados por todas las partes? De tal manera que cuando se presenta un problema, alguna duda, nosotros recurrimos. Acostumbrémonos a escanear los planos. Quitémonos la costumbre de enviar por correo los archivos editables, porque esos generan problemas, porque no siempre se trabajan las últimas versiones en el campo, ¿no? Y terminan construyéndose cosas que no son las que se han definido como última versión. Y es posible, hoy día ya los que sacan copias escanean. Y le digo, cada vez esos, en el aeropuerto nosotros vimos cómo, ¿no? Los 30.000 planos eran, y les estoy hablando de los planos finales. Cada plano tuvo más o menos unas 10 versiones para llegar a ser de la versión 0 para construcción. Estamos hablando de 300.000 documentos. Todos escaneados. Todos escaneados. Siguiente, por favor. Quería mostrarle algunos casos, porque ya para terminar y no aburrirlos. Este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí.
Es lo que ustedes van a encontrar. Cuando vean ustedes los plazos, van a encontrar 165 días. Sin embargo, no se toman en cuenta los días para las revisiones. En este caso habían 4 entregables. En los primeros entregables habían 5 días para que la supervisión revise y 5 días para que nosotros levantemos esas observaciones. Si que las habían, generalmente las hay. Una vez que ocurrió eso, se le enviaba a la entidad y logramos que con las consultas sí se defina el tiempo que tenía que tomarse la entidad para revisar y fueron 7 días. Vale decir que para revisar teníamos 17 días para los 3 primeros entregables y en el último habían 21 días porque se aceptó una segunda rueda de levantamiento. Vale decir que teníamos 72 días más. Ustedes han calculado sus gastos generales. Una cosa es calcular gastos generales para 165 días y otra para 72. Sin embargo, la realidad sobrepasó todo. Fíjense, el proyecto debió comenzar el 21 de abril. Comenzó el 2 de junio. 42 días de atraso. Y eso es algo que tienen que tener cuidado también en sus observaciones, porque la ley de contrataciones y su reglamento no contemplan atrasos por parte de la entidad y reconocimiento de gastos generales. Ojo, eso tiene que ponerlo en las consultas, lección aprendida para nosotros. En ningún proyecto que nosotros vayamos nuevamente vamos a aceptar que no se reconozcan esos gastos generales. 42 días. Ustedes ven en la ley de contrataciones para la parte de ejecución de obra, toda ampliación genera reconocimiento de gastos. Y es lógico, ¿qué hace nuestro personal durante 42 días esperando para que se definan las cosas? Pero eso no fue lo peor. Fíjense cuánto se demoró el segundo, 69. El siguiente, 67. El tercero, 188. Al final, nos tardamos 505 días para hacer el proyecto. Y como conversábamos al inicio, ¿no? Es triste saber que eso pasa en todos los proyectos. ¿Quién paga esa diferencia de días? Casi un año. Nosotros. Y de repente no nosotros, los que dirigen la empresa o los dueños de las empresas, sino los proyectistas, porque no les pagamos. Porque te está tocando la puerta, te dicen, oye, ¿cuándo me pagan? Pero es un círculo vicioso, porque parte de la demora, es cierto, es la burocracia que existe, sobre todo, no voy a mencionar entidades, pero en las que más hospitales hacen, ¿no? Hay toda una burocracia, una lentitud, etcétera, etcétera, pero también parte porque los proyectistas nos entregan un producto incompleto, mal elaborado, como le decía, mal definido, mal pensado, y justamente estas supervisiones y luego las entidades van descubriendo eso y comienza el círculo. Así es de grave, 505 días. Este hospital comenzó el 21 de abril y lo hemos del 2010 y lo hemos terminado el 30 de enero del 2013. Este es un caso, por eso es que les decía, es importante como una recomendación, analicen y denle atención a los periodos de revisión de los proyectos. Siguiente caso, por favor. Muy rápido, no quería aguantar antes. No sé si ustedes, fíjense, aquí hay estos tomacorrientes, ¿no? Estos tomacorrientes, no sé si ustedes saben, está prohibido que se use. ¿Qué tomacorriente debe utilizarse? ¿Ah? ¿Cuál es? ¿Pero es parecido a ese? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Perdón? Ah, la tierra. Puede ser. Pero fíjense, por eso les digo que lean.
En el año 2008 se actualizó el Código Eléctrico Nacional, el Código Nacional Eléctrico para la red de suministro, y también salió un decreto, una norma que obliga a que para uso doméstico en el Perú se utilice un tomacorriente tipo Chuco. ¿Han oído hablar de tomacorriente tipo Chuco? No, no es cierto. Y si están diseñando edificios, si se están diseñando temas domésticos, ya deberíamos usar el tomacorriente tipo Chuco. Parte de la ignorancia por no leer, como les digo, generó que, no la tierra. Fíjense todo lo que decían los términos de referencia. Todos los tomacorrientes serán dobles para 15 amperios, 250 voltios, para insertar enchufe con espiga plana y espiga semicircular de línea de tierra, la que mencionaba usted, ¿no es cierto? La línea de tierra que no tiene ahí. Con mecanismo encerrado en cubierta fenólica estable y terminales para tornillo con toma puesta a tierra y grado hospitalario. ¿Quién del grado hospitalario? Tampoco sabemos, ¿no? Investiguemos. Sin embargo, el salud, cuando ya hayamos terminado el expediente y estábamos construyendo, nos dice, nos dirigimos a vuestra representada para hacer conocimiento de la recomendación de la sugerencia de estudios definitivos, usted le dice, parte de una carta, mediante el informe tal, en donde se debe tener en cuenta la implementación de la resolución ministerial 175-2008, o sea, de hace 5 años, casi, porque es de abril del 2008, así como la norma técnica peruana IS 60887, que también es del 2006, todo vigente desde abril del 2008 respecto al uso de tomacorrientes 3 en línea y tipo Chuco. Según estos señores, interpretando esa resolución ministerial, nos obligaron a cambiar todos los tomacorrientes que teníamos previstos a tipo Chuco. Personalmente yo he dirigido toda una sustentación para demostrar de que esta resolución ministerial no es aplicable para hospitales, al menos hasta el día de hoy. Es cierto que hay una resolución ministerial, que es esta, que obliga a que todo uso doméstico sea tomacorrientes tipo Chuco. Ahora sí pasa al siguiente, por favor. Este es el tomacorriente tipo Chuco, el que ven acá, redondito, este que ven acá, y el 3 en línea es este que está acá. 3 en línea es para 10 amperios y Chuco es para 15 amperios. Sin embargo, los que ven arriba son los que nosotros teníamos previsto para colocar en el hospital. Son estos de acá, que por esta marquita que tienen acá son diseñados para uso hospitalario. Son Leviton, bastante conocidos, no son estos que están acá, no es esta línea doméstica, digamos así, es una línea especial que pasa determinadas pruebas para uso hospitalario. Y lo tenemos aquí en 200 para 250 voltios y aquí para 110 voltios. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay estados que usan 110 y hay otros estados que usan 220. Y por lo tanto tienen una diferencia. Y la diferencia es esta. Se han dado cuenta que acá hay como un chinito y acá la espiga es paralela. Nosotros colocamos estos en el aeropuerto internacional. Mi charla la pasamos a las 8:30 porque justamente tenía que llevar a mi hija que se iba de viaje, y estuve viendo en el aeropuerto cómo han cambiado todos estos tomacorrientes por los que están acá. ¿Y cómo van a cambiar? Todos estos que ven acá son tomacorrientes que han sido retirados en el mismo hospital Almenara porque los equipos no tienen enchufe para eso. Aquí pueden ver, por ejemplo, cómo aquí está el Chuco con sus 3 en línea y aquí están los tomacorrientes que, como pueden ver, con canaletas adosadas se han tenido que instalar los tomacorrientes y ojalá se hubiesen colocado de este tipo. A eso se llega con la ignorancia, como decía. Pero nosotros hemos tenido que colocar estos de acá para poder entregar la obra. Con el atenuante, creo que no ha venido nadie de salud, ¿no? Al menos estaba una arquitecta, Rosario Gamio, que también ha sido alumna mía, en la maestría acá en la Ricardo Palma, con la que hemos
luchado, porque ella es parte del área de mantenimiento del Hospital Almenara, para que no se coloque, porque acá se han retirado más o menos unos 60 tomacorrientes Chuco, porque eran servicios pequeños, oftalmología, gastro, neonatología. Nosotros en las nuevas edificaciones estamos instalando 2000 tomacorrientes. O sea, ¿quién va a pagar eso? Cuando vengan los equipos y no se puedan enchufar. Parte de repente. Hay otro atenuante, que los Chuco también tienen diferentes marcas. Y la marca Ticino, que es la más conocida en nuestro medio, ¿no es cierto? El tomacorriente Chuco no se puede colocar doble, porque no es compatible con este tamaño de caja. Fíjense las implicancias que puede tener. Bueno, ese es el segundo caso. Después, si quieren, pueden hacer unas preguntas. El tercer caso, y último, tiene que ver con el cielo raso. En los términos de referencia que vienen más o menos así, he copiado, por ejemplo, cómo el expediente tiene buena información y definía por cada tipo de ambiente el acabado que debía tenerse. Haciendo una revisión de todos los acabados que habían en los términos de referencia, se determinó, y comparándolo con lo realmente necesario, que en consulta externa se requerían 8.000 metros cuadrados de cielo raso, y sin embargo, en términos de referencia, o sea, cumpliendo los TR, solamente se requerirían 2.700. En emergencia de 5.515, solamente habían previsto 1.473. Vale decir, teníamos un déficit de 8.900 metros cuadrados de cielo raso. Situación que se advirtió desde el segundo entregable. O sea, vale decir, al inicio de esos 500 días que demoró la ingeniería, han pasado los 500 días que demoró la ingeniería, han pasado los 330 días más 2 ampliaciones, que fueron 70 días más, o sea, casi 400 días de construcción, y hemos terminado la obra y no se tienen los 8.000 metros cuadrados instalados. Y no se tienen, y al no tenerse esos, tampoco se tienen las luminarias que deben ir ahí, los difusores, los rociadores, los detectores de humo. ¿Y por qué? Porque la entidad no ha tramitado oportunamente, a pesar de que estaba indicado hasta en el cronograma, cómo se debía resolver el tema de los 8.000 metros cuadrados, 8.900 metros cuadrados. Por eso les digo, parte del desarrollo y de todo lo que se va a hacer seguramente en este diplomado tiene que pasar porque las entidades también se involucren para tomar decisiones en beneficio del proyecto. Este proyecto lo vamos a terminar de entregar, ya la entrega comenzó el 25 de febrero, en teoría a los 20 días nos tienen que dar las observaciones, tenemos 400 el 10%, 40 para levantarlas, y probablemente pues en 2 meses deberíamos terminar el hospital, pero va a ser un elefante blanco, porque no se va a poder utilizar. Y ya verán, ojalá, sin mucho problema, pero seguramente esto va a generar más de un comentario negativo, ¿no? Y seguramente algo también nos va a rebotar a nosotros como empresa. Pero esto es lo que pasa en los expedientes. Por eso es que quería mostrarles a ustedes esa cruda realidad. No sé si hay una lámina más que